¿Cuánto tiempo más podré seguir fingiendo que esto me llena? La pregunta golpeó a Mateo Torres mientras contemplaba su copa de vino casi vacía. El Chateau Margaux de 2010, que costaba más que el salario mensual de cualquier empleado del restaurante, no le había sabido a nada. Al igual que la cena de 5 tiempos que acababa de terminar, al igual que el contrato millonario que había firmado esa mañana, al igual que todo lo que hacía últimamente. El restaurante Altamira brillaba a su alrededor. Lámparas de diseño italiano, manteles inmaculados, el suave murmullo de conversaciones importantes entre personas que se creían importantes. Mateo observó discretamente a los comensales cercanos, ejecutivos cerrando tratos, parejas celebrando aniversarios con sonrisas que no llegaban a los ojos, herederos gastando fortunas para impresionar a sus acompañantes. Un mundo que conocía demasiado bien y que cada vez le resultaba más ajeno. Esta mañana había firmado a la nueva sensación musical del momento, un chico de 22 años con millones de seguidores y cero talento real. Es lo que el mercado demanda, le había dicho su socio. Y Mateo había sentido, había sonreído, había brindado con champán. Después, se había encerrado en el baño de su oficina durante 10 minutos, incapaz de reconocer su propio reflejo. Él, que había iniciado su carrera buscando artistas auténticos, revolucionarios, con algo que decir, ahora dirigía un imperio discográfico que fabricaba estrellas como quien fabrica juguetes en serie. ¿Desea algo más, señor Torres?, preguntó el mesero, interrumpiendo sus pensamientos. No, gracias. Solo la cuenta. El mesero asintió y se retiró discretamente. Mateo consultó su reloj, un Patek Philippe que había comprado en Ginebra el mes pasado. Apenas las 10:30. Su apartamento vacío lo esperaba, junto con docenas de correos que responder y demos que escuchar, todos iguales, todos vacíos. Sacó su teléfono, más por costumbre que por necesidad. 3 mensajes de su asistente sobre la agenda de mañana, 2 de sus socios sobre el lanzamiento del nuevo artista, 1 de su madre preguntando cuándo la visitaría. Ninguno que realmente quisiera responder ahora. Al otro lado del restaurante, Mariana Flor terminaba de limpiar una mesa mientras sentía que cada músculo de su cuerpo protestaba. 8 horas de pie, yendo y viniendo entre pedidos, sonrisas forzadas y clientes que raramente la miraban a los ojos. Su turno terminaría a medianoche, y todavía le quedaba el viaje en metro hasta su pequeño apartamento en las afueras. Solo un día más, pensó mientras recogía los platos sucios. Un día más para pagar la renta, un día más para enviarle algo a mamá. Pero incluso en medio del cansancio, una melodía se deslizaba suavemente en su mente. La había estado componiendo esa mañana, antes de salir hacia el trabajo, sentada frente a su pequeño teclado de segunda mano. Una melodía que hablaba de distancias, de anhelos, de mundos que nunca se encuentran. Sin darse cuenta, comenzó a tararearla mientras trabajaba. Mesa 7, señorita Flor, la voz de Ramiro, el maitre, la devolvió a la realidad. El cliente terminó su cena. Encárguese, por favor. Mariana asintió y tomó un paño limpio. La mesa 7 estaba ubicada en uno de los rincones más exclusivos. Mientras se dirigía hacia allá, la melodía siguió acompañándola, como un pequeño escape de la realidad. Sin pensarlo, las palabras comenzaron a fluir en mandarín, un idioma que había aprendido de forma autodidacta, fascinada por las melodías tradicionales chinas que había descubierto en videos antiguos. Yun FNG de XWNG, BK Daiji. Esperanzas distantes, inalcanzables. Las palabras salieron como un susurro mientras se acercaba a la mesa donde Mateo Torres esperaba su cuenta. Él levantó la vista, sorprendido no tanto por la presencia de la camarera, sino por las palabras que acababa de escuchar. Durante los 3 años que había pasado trabajando en Shanghái, desarrollando el mercado asiático para su compañía, el mandarín se había convertido en su segundo idioma. Y ahora, en el último lugar donde esperaría escucharlo, esas palabras cantadas suavemente habían penetrado el ruido blanco de su existencia. Mariana comenzó a limpiar la mesa, aún tarareando distraídamente, sin percatarse de la mirada atenta del hombre. Solo cuando estaba recogiendo la copa vacía, notó sus ojos fijos en ella. Disculpe, dijo, pensando que había cometido algún error.
¿Necesita algo más? Mateo dudó un instante. Esa canción, comenzó, y vio la sorpresa en los ojos de la joven. La que estabas cantando en mandarín. ¿De quién es? Mariana sintió que el rubor subía por sus mejillas. Jamás había esperado que alguien en el restaurante entendiera el idioma, mucho menos uno de los clientes VIP. No es de nadie, respondió con una mezcla de vergüenza y confusión. Es algo que compuse yo. Lo siento si lo molestó. ¿La compusiste tú? La incredulidad en su voz era palpable. Por un momento, Mariana sintió una punzada de irritación. La misma mirada condescendiente que había visto 1000 veces. La chica del servicio que debía limitarse a servir y limpiar, no a crear. Sí, respondió con más firmeza de la que pretendía. A veces compongo. Es solo un pasatiempo. Mateo percibió inmediatamente el cambio en su tono, la sutil rigidez en su postura, y se dio cuenta de cómo había sonado su pregunta. No pretendía sonar sorprendido, aclaró. Es solo que, la letra es hermosa. Y la melodía también. Las palabras sonaban sinceras, lo que descolocó a Mariana. Estaba acostumbrada a ser invisible para personas como él, o a recibir sonrisas condescendientes cuando algo en ella llamaba la atención. Gracias, respondió finalmente, suavizando su expresión. No sabía que alguien aquí entendería el mandarín. Viví en Shanghái 3 años, explicó Mateo, y por primera vez en la noche, quizás en mucho tiempo, su sonrisa llegó a sus ojos. Pero nunca escuché nada parecido a lo que estabas cantando. Hay algo en esa melodía que es diferente. El mesero llegó con la cuenta, interrumpiendo el momento. Mateo firmó distraídamente el voucher, dejando una propina generosa como siempre hacía, más por costumbre que por verdadera consideración. ¿Tienes otras composiciones?, preguntó cuando el mesero se alejó. La pregunta tomó a Mariana por sorpresa. Nadie se había interesado nunca por su música, excepto quizás su madre, quien siempre la escuchaba con amor pero sin verdadera comprensión. Algunas, admitió con cautela. Pero son solo para mí. No son algo profesional. Algo en esa última palabra pareció resonar en Mateo. Profesional. Una etiqueta que había comenzado a despreciar, que representaba todo lo que estaba mal en la industria que él mismo había ayudado a construir. A veces lo no profesional es lo único que vale la pena escuchar, respondió, más para sí mismo que para ella. Antes de que Mariana pudiera responder, Ramiro apareció cerca, su mirada una clara indicación de que la conversación estaba durando demasiado. Debo seguir trabajando, dijo ella, recogiendo los últimos objetos de la mesa. Que tenga buena noche. Mateo asintió, repentinamente consciente del lugar, de las jerarquías invisibles pero rígidas que gobernaban espacios como Altamira. Igualmente, respondió, observándola alejarse. Al salir del restaurante, la fría brisa nocturna golpeó el rostro de Mateo. Su chofer lo esperaba junto al Mercedes negro, pero algo le impidió avanzar hacia el automóvil. La melodía seguía resonando en su cabeza, esas palabras en mandarín sobre esperanzas lejanas. Hacía 3 años, en su último mes en Shanghái, había visitado un antiguo templo en las afueras de la ciudad. Un monje le había dicho algo que entonces había parecido una simple cortesía cultural, pero que ahora regresaba con fuerza. Cuando el alma está hambrienta, el universo encuentra formas de alimentarla. Sacudió la cabeza, intentando despejar pensamientos que parecían demasiado cercanos a la autocompasión. Él, Mateo Torres, presidente de Harmony Records, con oficinas en 3 continentes y un portfolio de artistas que generaban millones en regalías, no tenía derecho a sentirse vacío. Y sin embargo, ¿a casa, señor?, preguntó el chofer cuando finalmente se acercó al vehículo. Sí, Carlos. A casa. Dentro del auto, en lugar de revisar sus emails como solía hacer, Mateo se encontró buscando en su teléfono información sobre melodías tradicionales chinas, intentando encontrar algo similar a lo que había escuchado. Pero después de varios minutos, comprendió que no encontraría nada. Lo que había escuchado era único, nacido del alma de una camarera cuyo nombre ni siquiera conocía.
Mientras tanto, en Altamira, Mariana continuaba su rutina. Mesa 12, mesa 5, mesa 9. Limpiar, sonreír, ser eficiente pero discreta. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había escuchado su música, no solo con los oídos sino con algo más profundo. Y ese alguien no era cualquier persona, sino un hombre que entendía el mandarín, que había vivido en Shanghái, que vestía trajes italianos pero cuyos ojos reflejaban un vacío que ella reconocía. Al terminar su turno, cerca de la medianoche, Mariana salió por la puerta trasera del restaurante. El metro estaría casi vacío a esa hora, y el trayecto de 40 minutos hasta su apartamento sería tranquilo. Le dolían los pies, pero su mente seguía activa, repasando aquel extraño intercambio con el cliente de la mesa 7. El apartamento de Mariana era tan pequeño que apenas merecía ese nombre. Un estudio de 30 metros cuadrados que había encontrado por un precio que podía pagar, aunque estuviera a casi una hora del centro. La decoración era mínima, un sofá-cama, una pequeña mesa con 2 sillas, un armario estrecho, y en el rincón que ella consideraba su espacio sagrado, un teclado electrónico de segunda mano junto a una pila ordenada de cuadernos llenos de notaciones musicales. Se quitó el uniforme y tomó una ducha rápida. El agua caliente era un lujo al que se había acostumbrado a renunciar en los días previos al cobro de su salario, pero esa noche sentía que la necesitaba. Mientras el agua corría sobre su cuerpo agotado, la melodía que había estado tarareando en el restaurante volvió a su mente, pero ahora acompañada por la imagen de aquellos ojos que realmente habían escuchado. Jun FNG de XWNG, BK Daiji. ¿Quién era ese hombre? Claramente alguien importante, a juzgar por cómo Ramiro lo trataba, por su ropa, por ese aire de autoridad natural que parecía rodearlo. Pero había algo más, una vulnerabilidad quizás, una grieta en esa fachada perfecta que había captado su atención. Salió de la ducha, se vistió con un pijama viejo pero cómodo, y como hacía siempre que necesitaba ordenar sus pensamientos, se sentó frente al teclado. Sus dedos encontraron las notas por instinto, desarrollando la melodía que había surgido esa mañana, añadiendo nuevos matices inspirados por el extraño encuentro de esa noche. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un ático con vistas panorámicas desde el distrito financiero hasta el horizonte iluminado, Mateo Torres no podía conciliar el sueño. Había cancelado sus reuniones para el día siguiente, algo que nunca hacía, con la vaga excusa de un compromiso personal ineludible. Sentado en su estudio privado, rodeado de equipos de grabación de última generación, premios de la industria musical y discos de oro que representaban su éxito, se sentía más vacío que nunca. En la pantalla de su computadora, un correo a medio escribir dirigido a sus socios. Un correo donde intentaba explicar por qué ya no podía seguir fabricando música sin alma, por qué necesitaban replantearse la filosofía de la compañía. Lo borró por tercera vez. No encontraba las palabras, o quizás temía las consecuencias. Cerró la computadora y se sirvió un whisky que no tenía intención de beber. ¿Cuándo había comenzado este vacío? ¿Había sido después de firmar a la boy band manufacturada que ahora dominaba las listas? ¿O quizás cuando rechazó a aquella cantautora con letras profundas pero comercialmente inviables, según el departamento de marketing? ¿O había sido un proceso gradual, un compromiso tras otro, una pequeña traición diaria a lo que alguna vez había amado? Y entonces, en medio de ese torbellino de dudas, la melodía en mandarín regresó. Clara, pura, sin pretensiones. Una canción sobre esperanzas distantes, cantada por una camarera que componía solo para ella. A la mañana siguiente, Mariana despertó con la alarma a las 6:30. Su turno en Altamira comenzaba a las 10, pero necesitaba ese tiempo para realizar algunas tareas antes. Primero, transferir parte de su salario a la cuenta de su madre en aquel pequeño pueblo del que había salido hacía 5 años, buscando oportunidades que seguían siendo esquivas. Después, pagar el recibo de la luz que había llegado con un aviso de corte. Lo que quedaba apenas alcanzaría para la renta y comida hasta fin de mes, pero estaba acostumbrada a ese malabarismo financiero. Se vistió con ropa cómoda y salió hacia el pequeño café a 2 cuadras de su apartamento. No podía permitirse lujos,
pero una vez por semana se regalaba un café y trabajaba un par de horas en sus composiciones antes de ir al restaurante. Era su pequeño ritual, su forma de mantener viva la llama. El café El Rincón no tenía nada de especial, paredes algo descoloridas, mesas de madera gastada, un barista somnoliento que ya la conocía. Pero el café era bueno y nadie la molestaba mientras trabajaba en su cuaderno, anotando ideas, desarrollando melodías. ¿Lo de siempre, Mari?, preguntó Jaime desde detrás de la barra. Sí, por favor. Un americano. Se sentó en su mesa habitual, junto a la ventana que daba a la calle. Abrió su cuaderno en una página nueva y comenzó a trabajar en la canción que había estado tarareando la noche anterior. Las palabras en mandarín fluían con facilidad, pero algo había cambiado. Lo que había comenzado como una melodía sobre anhelos distantes ahora parecía estar evolucionando hacia algo más complejo. Un diálogo entre dos almas separadas no solo por circunstancias sino por mundos enteros de experiencia. Tan absorta estaba en su trabajo que no notó cuando la puerta del café se abrió. Solo cuando una sombra cayó sobre su mesa levantó la vista. Y allí estaba él. El hombre de la mesa 7. Vestido de forma casual pero evidentemente cara, jeans oscuros, camisa blanca impecable, chaqueta de cuero suave. Una versión más relajada pero igualmente intimidante del ejecutivo que había visto la noche anterior. Disculpa la intrusión, dijo él, con una expresión difícil de leer. No pretendía seguirte ni nada parecido. Mariana cerró instintivamente su cuaderno. ¿Cómo me encontraste?, preguntó, dividida entre la confusión y un inexplicable nerviosismo. No te encontré, exactamente, respondió Mateo, y había algo genuinamente apologético en su tono. Vivo cerca de aquí. Vengo a este café a veces, cuando necesito escapar de... Dejó la frase inconclusa, como si se hubiera dado cuenta de lo absurdo que sería hablarle a ella sobre escapar de su vida privilegiada. Perdona, no debería haber interrumpido, continuó. Solo quería disculparme si ayer te incomodé con mis preguntas. Y presentarme correctamente. Soy Mateo Torres. Extendió su mano, un gesto formal que parecía fuera de lugar en aquel café desgastado. Mariana dudó un momento antes de estrechársela. Mariana Flor, respondió. Y no me incomodaste. Solo me sorprendió que alguien entendiera el mandarín, y más aún que se fijara en lo que estaba cantando. ¿Puedo?, preguntó Mateo, señalando la silla vacía frente a ella. Mariana asintió, todavía insegura sobre qué pensar de esta coincidencia. ¿Eso es parte de tu canción?, preguntó él, indicando el cuaderno cerrado. Sí, admitió ella. Sigo trabajando en ella. No quiero entrometerme, dijo Mateo, y parecía sincero. Pero lo que escuché anoche, no puedo dejar de pensar en ello. Hay algo en esa melodía que es completamente original. Y las palabras también. Mariana lo estudió con curiosidad. Había esperado encontrar condescendencia en su interés, ese tipo de curiosidad superficial que las personas adineradas a veces mostraban por las peculiaridades de quienes consideraban inferiores. Pero lo que veía en sus ojos era algo diferente. Una intensidad genuina, casi vulnerable. ¿Por qué te importa?, preguntó directamente. La pregunta pareció sorprender a Mateo, como si nadie se hubiera atrevido a cuestionarlo así en mucho tiempo. Porque hace años que no escucho nada auténtico, respondió finalmente, con una honestidad que pareció sorprenderlo incluso a él. Porque hay algo en tu música que despertó algo que creía perdido. Se detuvo, claramente incómodo con su propia franqueza. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su chaqueta y la dejó sobre la mesa. Trabajo en la industria musical, explicó. Harmony Records. Pero no estoy aquí para ofrecerte nada, ni para interferir en tu vida. Solo quería decirte que lo que escuché anoche es especial. Y que si alguna vez quisieras compartir más de tu música, bueno, me encantaría escucharla. Mariana tomó la tarjeta, sus ojos abriéndose con sorpresa al leer el título bajo su nombre, presidente y director creativo, Harmony Records. Uno de los sellos discográficos más grandes del país, cuyo logo aparecía en la mayoría de los discos importantes de la última década.
tú eres, comenzó, sin encontrar las palabras. Solo alguien que quedó impresionado con tu talento, respondió él, levantándose. Mi número personal está en el reverso. Sin presiones, sin expectativas. Solo si quieres compartir tu música con alguien que realmente la apreciaría. Antes de que Mariana pudiera responder, Mateo dejó un billete sobre la barra para pagar su café sin tomar y se dirigió hacia la puerta. Espero no haberte incomodado, añadió, deteniéndose brevemente. Y espero volver a escucharte algún día, Mariana Flor. Y con eso, salió del café, dejando a Mariana con una tarjeta en la mano, un cuaderno de composiciones y la extraña sensación de que algo importante acababa de suceder en su vida. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que este encuentro, aparentemente casual, marcaría el inicio de un camino inesperado. Un camino donde la música sería solo el primer lenguaje de muchos que aprenderían a compartir. Mariana miró la tarjeta una vez más antes de guardarla cuidadosamente en su cuaderno. El presidente de Harmony Records había escuchado su canción, una melodía nacida en la soledad de su pequeño apartamento, tarareada distraídamente mientras limpiaba una mesa. Y había visto algo en ella que le había hecho buscarla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de algo que había abandonado hacía años, la posibilidad de que su música pudiera existir más allá de las paredes de su apartamento. La posibilidad de ser escuchada. Mientras tanto, Mateo caminaba por las calles del barrio, consciente de que había actuado de forma completamente impropia de él. ¿Cuándo fue la última vez que había seguido un impulso así? ¿Cuándo fue la última vez que algo lo había conmovido lo suficiente como para hacerlo salir de su rutina cuidadosamente construida? No podía explicarlo racionalmente. Solo sabía que había algo en esa melodía, en esas palabras cantadas en mandarín, en la voz de esa joven camarera, que había penetrado la armadura que ni siquiera sabía que llevaba puesta. Algo que le había recordado porque se había enamorado de la música en primer lugar. Y ahora, después de dejar su tarjeta, después de abrir una puerta que quizás nunca sería cruzada, sentía una extraña mezcla de expectativa e incertidumbre. Sensaciones que hacía años no experimentaba. Jun FNG de XWNG, BK Daiji. Esperanzas distantes, inalcanzables. Las palabras seguían resonando en su mente mientras regresaba a su apartamento. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, esas esperanzas distantes no parecían del todo inalcanzables. 3 días habían pasado desde aquel encuentro en el café. Mariana había guardado la tarjeta de Mateo Torres en el cajón junto a su cama, pero la sacaba cada noche, contemplando el número manuscrito en el reverso. Sus dedos habían marcado varias veces los primeros dígitos antes de detenerse, incapaz de completar la llamada. ¿Qué podría decirle? Hola, soy la camarera que limpiaba tu mesa, la que canta en mandarín. Sonaba ridículo incluso en su mente. Esa noche, después de otro agotador turno en Altamira, Mariana llegó a su apartamento pasada la medianoche. Había estado atenta toda la semana, esperando ver nuevamente a Mateo Torres entre los comensales, pero él no había regresado. Quizás había sido solo un momento de curiosidad pasajera, pensó mientras abría la puerta de su diminuto hogar. Personas como él vivían en un mundo de constantes novedades, probablemente ya habría olvidado aquel extraño encuentro. El apartamento la recibió con su familiar soledad. Dejó caer su bolso junto a la puerta y se dirigió directamente al teclado. No encendió la luz principal, solo la pequeña lámpara que iluminaba sus partituras. Sus dedos encontraron las teclas por instinto y comenzó a tocar la melodía que no había dejado de evolucionar en su mente. Desde aquella noche en que Mateo la había escuchado, la canción había cambiado. Ya no era solo sobre anhelos distantes, sino sobre puentes inesperados entre mundos diferentes. La letra seguía en mandarín, pero ahora incorporaba frases sobre encuentros fortuitos, sobre palabras no dichas, sobre la música como lenguaje universal. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Carmen, la encargada de los turnos en Altamira. Mañana necesitamos que vengas para el almuerzo. Tenemos un evento privado. Pagan extra. Mariana suspiró. Su único día libre de la semana acaba de desaparecer, pero el dinero extra era imposible de rechazar.
Respondió con un escueto allí estaré y volvió a dejar el teléfono. Sus ojos se posaron en el cajón donde guardaba la tarjeta. Por un impulso que no supo explicar, la sacó nuevamente y la contempló bajo la tenue luz de la lámpara. Mateo Torres. Harmony Records. Un mundo completamente ajeno al suyo. Y sin embargo, había algo en su mirada cuando habló de su música. Una sinceridad que parecía fuera de lugar en alguien de su posición. Una vulnerabilidad casi imperceptible pero innegablemente real. Antes de que pudiera arrepentirse, tomó su teléfono y marcó el número. Eran casi la 1 de la madrugada, el mensaje iría al buzón, lo que le permitiría decir lo que quisiera sin la presión de una conversación real. Pero tras el segundo tono, una voz respondió. Sí. Mariana se quedó momentáneamente paralizada. No había esperado que contestara, mucho menos a esa hora. Hola. Insistió la voz al otro lado. Soy. Mariana, logró articular finalmente. Mariana Flor. La del restaurante. La que cantaba en mandarín. Un breve silencio, y luego. Mariana. Su nombre en la voz de Mateo sonaba diferente. No esperaba tu llamada. Es tarde, lo siento, se apresuró a decir ella. Pensé que no contestarías, que dejaría un mensaje. No estaba durmiendo, la interrumpió él, y había cierta calidez en su tono que contrastaba con la formalidad de sus encuentros anteriores. Estaba trabajando. O intentándolo. ¿A la 1 de la madrugada? Los malos hábitos de una vida en la industria musical, respondió con una pequeña risa. Me alegra que llamarás. Hubo un momento de silencio, no incómodo sino expectante, como si ambos estuvieran probando un terreno desconocido. He estado pensando en tu canción, continuó Mateo. En lo poco que escuché de ella. Mariana sintió una inexplicable oleada de calidez ante sus palabras. He seguido trabajando en ella, admitió. Ha evolucionado desde entonces. Me encantaría escucharla completa algún día. Ella miró hacia su teclado, iluminado por la lámpara solitaria en medio de su pequeño apartamento. Una idea temeraria surgió en su mente. Estoy trabajando en ella ahora mismo, dijo antes de poder detenerse. Si quieres, podría tocarla para ti. Por teléfono. Hubo otro silencio, este más prolongado. Mariana comenzó a arrepentirse de su propuesta, sintiéndose repentinamente expuesta, vulnerable. Me encantaría, respondió finalmente Mateo, y algo en su voz había cambiado, como si una capa de formalidad profesional se hubiera desprendido. Si no es demasiada molestia. Dame un momento. Mariana puso el teléfono en altavoz y lo colocó junto al teclado. Respiró profundamente, como hacía siempre antes de tocar algo importante, algo personal. Sus dedos encontraron las teclas y la melodía comenzó a fluir. Era distinta a cualquier cosa que hubiera compuesto antes. Tenía elementos de la música tradicional china que tanto había estudiado, pero fusionados con tonalidades más occidentales, con cambios de ritmo que reflejaban agitación emocional y momentos de claridad. Y cuando comenzó a cantar en mandarín, su voz adquirió una calidad etérea, como si estuviera contando una historia antigua sobre encuentros predestinados entre almas de mundos diferentes. La canción duró casi 4 minutos. Cuando terminó, el silencio al otro lado de la línea la hizo temer que la llamada se hubiera cortado. ¿Mateo? Estoy aquí, respondió él, y su voz sonaba diferente, como si contuviera alguna emoción difícil de nombrar. Eso fue, no tengo palabras para describirlo. ¿Tan malo fue? Intentó bromear ella, aunque una parte de sí temía la respuesta. Sabes perfectamente que fue extraordinario, respondió con gentil reproche. Mariana, tienes un don único. Lo que acabas de crear, no se parece a nada que haya escuchado antes. Ella no supo qué responder. Toda su vida había compuesto, cantado, creado música como una forma de expresar lo que no podía decir con palabras. Pero siempre había sido algo privado, personal, un refugio más que una aspiración. Gracias por compartirlo conmigo, continuó Mateo. De verdad. Es lo más auténtico que he escuchado en
No recuerdo cuánto tiempo. Gracias por escuchar, respondió ella simplemente. No mucha gente lo hace. Su pérdida, dijo con una sinceridad casi dolorosa. Deberías grabarla algún día. En mi estudio de lujo, con mi equipo de última generación, bromeó, mirando alrededor de su diminuto apartamento. Mateo rió, un sonido sorprendentemente cálido viniendo de alguien con su imagen pública de seriedad profesional. No necesitas nada de eso, dijo. La música verdadera no depende del equipo. Dice el hombre que probablemente tiene un estudio que vale más que todo este edificio. Y donde no he creado nada que valga la pena en meses, admitió con una franqueza que la sorprendió. La verdad es que estoy rodeado de música pero no escucho nada realmente. Hasta el otro día, en el restaurante. Hubo otro momento de silencio, pero este tenía una cualidad diferente, como si algo intangible estuviera tejiéndose entre ellos a través del teléfono, a través de la música y las palabras sinceras. Es tarde, dijo finalmente Mariana. Deberías descansar. Tú también, respondió él. ¿Trabajas mañana? Sí, turno extra. Un evento privado para el almuerzo. Entonces soy yo quien debería disculparse por mantenerte despierta. Valió la pena, respondió ella con una honestidad que la sorprendió. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Mariana. Al colgar, se quedó sentada frente al teclado, con una extraña sensación de ligereza. Hacía mucho tiempo que no compartía su música con nadie, y nunca antes con alguien que pudiera realmente entenderla. Mientras se preparaba para dormir, pensó en lo absurdo de la situación. Ella, Mariana Flor, camarera en Altamira, compositora aficionada en un teclado de segunda mano, acababa de interpretar su música para el presidente de Harmony Records. Y él la había escuchado. Realmente escuchado. Esa noche, durmió mejor que en mucho tiempo. Al otro lado de la ciudad, en un ático con vistas panorámicas, Mateo Torres estaba sentado en la oscuridad de su estudio personal. La melodía que acababa de escuchar por teléfono seguía resonando en su mente, despertando recuerdos, emociones y posibilidades que creía olvidadas. Por primera vez en meses, encendió su equipo de grabación y comenzó a trabajar en algo propio. No una producción para alguna estrella manufacturada, sino algo personal. Algo inspirado por una simple melodía cantada en mandarín por una camarera que limpiaba mesas pero creaba arte cuando nadie miraba. O eso creía ella. Porque él había mirado. Había escuchado. Y algo fundamental había cambiado en su interior. A la mañana siguiente, Mariana llegó a Altamira a las 11 en punto. El restaurante estaba cerrado al público. El evento privado era para 30 personas, ejecutivos de alguna empresa importante celebrando la firma de un contrato millonario. Según le había explicado Ramiro durante la preparación. Campos, Sánchez y tú se encargarán del servicio, indicó el maitre con su habitual tono autoritario. Nada de errores. Son clientes importantes. Mariana asintió mecánicamente. Todos eran clientes importantes en Altamira. Se dirigió a los vestuarios para ponerse el uniforme, intentando no pensar en lo poco que había dormido y en la extraña conversación telefónica de la madrugada. ¿Qué había estado pensando al llamar a Mateo Torres? ¿Al tocar para él? Era una locura, un momento de vulnerabilidad que probablemente terminaría en nada. El evento comenzó a la 1 en punto. Ejecutivos en trajes caros, algunas mujeres con joyas discretas pero ostentosas. Conversaciones sobre fusiones corporativas y proyectos internacionales mientras Mariana y sus compañeros servían vino de botellas cuyos precios equivalían a semanas de su salario. Estaba sirviendo la mesa 4 cuando lo vio. Mateo Torres acababa de entrar al área privada, saludando con familiaridad a varios de los presentes. Vestía un traje azul oscuro perfectamente cortado, pero había algo en su expresión que parecía fuera de lugar entre las sonrisas ensayadas de los demás asistentes. Una seriedad auténtica, una presencia que no necesitaba fingir interés o entusiasmo. Sus miradas se cruzaron brevemente mientras ella terminaba de servir. Un ligero asentimiento de reconocimiento por parte de él, casi imperceptible pero innegable.
Luego fue guiado a la mesa principal, donde un hombre mayor de aspecto importante lo recibió con efusividad. Durante la siguiente hora, Mariana trabajó silenciosamente, consciente de la presencia de Mateo pero evitando mirarlo directamente. Por su parte, él parecía totalmente inmerso en las conversaciones de negocios, aunque ocasionalmente, cuando ella pasaba cerca de su mesa, podía sentir su mirada siguiéndola discretamente. Campos, mesa principal necesita más vino, indicó Ramiro. Lleva la botella y pregunta si necesitan algo más. Mariana tomó la botella de vino francés y se acercó a la mesa donde Mateo estaba sentado junto a lo que parecían ser importantes ejecutivos. Disculpen la interrupción, dijo con su mejor voz profesional. ¿Desean más vino? El hombre mayor a la cabeza de la mesa asintió distraídamente, mientras continuaba explicando algo sobre proyecciones financieras. Mariana procedió a servir, comenzando por él y siguiendo el protocolo hasta llegar a Mateo, quien la observaba con una expresión imposible de definir. Gracias, dijo simplemente cuando ella llenó su copa, pero había un universo de significado en esa única palabra, en la forma en que sus ojos se encontraron brevemente. ¿Puedo ofrecerles algo más?, preguntó ella, manteniendo la compostura profesional. Estamos bien por ahora, respondió el hombre mayor, el evidente anfitrión. Excelente servicio, como siempre en Altamira. Mariana asintió agradecida y se retiró, pero no sin antes notar que Mateo había sacado discretamente su teléfono. Segundos después, sintió vibrar el suyo en el bolsillo de su uniforme. Esperó a estar en un rincón discreto para revisar el mensaje. ¿Podríamos hablar después del evento? Estaré en el pequeño jardín lateral. No había firma, pero era evidente quién lo enviaba. Mariana guardó nuevamente el teléfono sin responder. ¿Qué podría querer Mateo Torres, ejecutivo musical, en compañía de otros importantes empresarios, de una simple camarera? La respuesta obvia era su música. Después de escucharla anoche, quizás quería ofrecerle algún tipo de oportunidad profesional. La idea la llenó de una mezcla confusa de emociones. Por un lado, la emoción de ser tomada en serio como compositora, por otro, el temor ante un mundo completamente desconocido, un mundo donde personas como Mateo decidían quién merecía ser escuchado y quién no. El evento continuó por 2 horas más. Discursos, brindis, firmas ceremoniales de documentos mientras los camareros servían platos elaborados que la mayoría apenas probaba, demasiado ocupados en sus redes de contactos y conversaciones estratégicas. Finalmente, cerca de las 4, los invitados comenzaron a despedirse. Mariana vio a Mateo estrechando manos, intercambiando tarjetas, cumpliendo con los rituales sociales del mundo empresarial. No había nada en su comportamiento que sugiriera que horas antes había escuchado con emoción una canción a través del teléfono, que había compartido confidencias con una camarera en la madrugada. Cuando el último invitado se marchó, los camareros comenzaron la limpieza. Mariana se ocupó de recoger copas y platos, pensando que Mateo probablemente ya se habría ido también. Campos, llamó Ramiro. Puedes tomar tu descanso ahora. Regresa en 15 minutos para terminar la limpieza. Mariana asintió, sorprendida por la inusual consideración del maitre. Quizás había notado su cansancio, aunque eso sería una primera vez. Decidió salir por la puerta lateral, necesitando aire fresco después de horas en el ambiente cargado del evento. El pequeño jardín que rodeaba esa parte del restaurante era un espacio tranquilo, rara vez utilizado excepto para fotografías ocasionales. Y allí, sentado en un banco de piedra bajo un árbol ornamental, estaba Mateo Torres. No la había visto aún. Observaba algo en su teléfono con expresión concentrada. Sin el bullicio del evento, sin la necesidad de proyectar esa imagen de ejecutivo exitoso, parecía diferente. Más joven quizás, o simplemente más auténtico. Pensé que ya te habrías ido, dijo ella, acercándose. Mateo levantó la vista, una sonrisa genuina iluminando su rostro al verla. Consideré inventar alguna excusa para quedarme, pero al final simplemente les dije que tenía que resolver un asunto personal, respondió, guardando el teléfono. ¿Tienes un momento? Mariana señaló el banco, en silenciosa pregunta de si podía sentarse. Él se movió para hacerle espacio.
Solo 15 minutos, explicó ella. Luego debo volver a terminar la limpieza. Seré breve entonces, dijo, y parecía extrañamente nervioso, tan diferente del hombre confiado que había visto en el evento. He estado pensando en tu canción. En lo que escuché anoche. No he podido sacármela de la cabeza. Es solo una melodía, murmuró ella, repentinamente consciente de las diferencias entre sus mundos, entre el valor que él podría dar a su música y lo que ella consideraba sencillas composiciones personales. No, no lo es, respondió con una intensidad que la sorprendió. Es arte verdadero, Mariana. Es el tipo de música que cambió mi vida cuando era joven, el tipo de música que me hizo entrar en esta industria en primer lugar. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Quiero producirla, dijo finalmente. No para Harmony, no como un producto comercial, sino como un proyecto personal. Darle la grabación, el arreglo y la producción que merece. Mariana lo miró con incredulidad. ¿Por qué harías eso? Preguntó sin rodeos. Eres el presidente de una discográfica importante. Trabajas con artistas famosos, con presupuestos millonarios. ¿Por qué querrías producir la canción de una camarera que compone en un teclado de segunda mano? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa, pero respondió con igual franqueza. Porque hace años que no siento nada al escuchar música, admitió, y había una vulnerabilidad en su voz que contrastaba radicalmente con su imagen pública. Porque en los últimos años he convertido el arte que amaba en un producto, en números y estrategias de marketing. Y tu canción me recordó por qué empecé. Me hizo sentir algo real. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Mariana observó sus manos, las manos de alguien que limpiaba mesas y servía platos mientras soñaba con melodías. ¿Y qué pasaría después? Preguntó finalmente. ¿Producirías mi canción y luego qué? No lo sé, admitió él con una honestidad que resultaba refrescante. No tengo un plan. No estoy pensando en contratos ni en marketing. Solo quiero crear algo hermoso, algo auténtico. Contigo. Si tú quieres. Había algo en su mirada, una mezcla de esperanza y resignación, como si ya esperara su rechazo pero no pudiera evitar intentarlo. No conozco tu mundo, Mateo, dijo ella suavemente. No sé nada sobre estudios de grabación ni productores ni arreglos profesionales. Y yo ya casi no recuerdo cómo era crear música por puro amor al arte, respondió él. Quizás podríamos aprender el uno del otro. La frase quedó flotando entre ellos, con todas sus posibles interpretaciones. Mariana miró su reloj, su descanso terminaría en 3 minutos. Debo volver, dijo, levantándose del banco. Por supuesto, respondió Mateo, poniéndose de pie también. No quiero causarte problemas en tu trabajo. Se miraron por un momento, ambos conscientes de lo improbable de esta conexión, de lo difícil que sería tender puentes entre sus mundos tan diferentes. ¿Puedo llamarte esta noche? Preguntó finalmente él. Para hablar más sobre esto. Sin presiones. Mariana consideró sus opciones. Toda su vida había sido cautelosa, práctica, enfocada en sobrevivir día a día. Aceptar esta propuesta, este proyecto con un hombre que apenas conocía pero que había visto algo en su música que nadie más había visto, era un riesgo. Un riesgo emocional, un riesgo creativo. Puedes llamarme, respondió finalmente. Termino mi turno a las 10. La sonrisa de Mateo iluminó sus ojos de una manera que transformaba por completo su rostro. Gracias, dijo simplemente. Mariana asintió y se dirigió hacia la puerta lateral del restaurante. Antes de entrar, miró hacia atrás. Mateo seguía allí, observándola con una expresión indescifrable pero que, de alguna manera, le resultó profundamente conmovedora. Esa noche, después de terminar su turno, Mariana encontró un sobre con su nombre en el casillero del personal. Dentro había una llave electrónica de hotel con una nota manuscrita. Aquí tienes mi estudio personal. Vénseme un domingo. Si quieres. M. Junto a la llave había una dirección, un hotel boutique en el centro de la ciudad. Mariana sostuvo la llave,
perpleja. ¿Un estudio en un hotel? ¿Por qué no en las oficinas de Harmony Records? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. ¿Puedo llamarte ahora? Quisiera explicarte sobre la llave. Ella respondió con un simple sí y segundos después, su teléfono sonó. Disculpa por la llave sin explicación, comenzó Mateo sin preámbulos. Debí hablarlo contigo primero, pero surgió la oportunidad y actué por impulso. ¿Tienes un estudio en un hotel? Preguntó ella directamente. Tengo una suite permanente allí, explicó. Cuando necesito espacio para trabajar en proyectos personales, lejos de Harmony. He convertido parte de ella en un pequeño estudio. No es tan ostentoso como imaginas, pero tiene lo necesario. Mateo, yo no. No puedo aceptar esto, dijo, sosteniendo la llave como si pudiera quemarla. Ni siquiera nos conocemos realmente. No estoy sugiriendo nada inapropiado, aclaró rápidamente. La llave es para que puedas acceder al estudio cuando quieras. Para que grabes, experimentes, trabajes en tu música. Con o sin mí. Es un espacio para crear, Mariana, no una proposición personal. Hubo una pausa mientras ella procesaba sus palabras. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué harías algo así por mí? Porque tu música merece ser escuchada, respondió con sencillez. Porque tienes un talento extraordinario atrapado en un teclado de segunda mano y un teléfono. ¿Y por qué? Porque yo necesito recordar por qué amaba la música en primer lugar. La sinceridad en su voz era imposible de fingir. Mariana cerró los ojos por un momento, considerando las implicaciones, las posibilidades, los riesgos. Podrías usar el estudio los domingos, continuó él. Sé que es tu único día libre. Yo podría estar allí o no, como prefieras. Sin expectativas, sin presiones. Solo un espacio para tu música. Es demasiado, murmuró ella. Para ti, quizás, admitió. Para mí, es una oportunidad de hacer algo significativo después de años de solo perseguir números y tendencias. Es egoísta, en realidad. Mariana no pudo evitar sonreír ante esa interpretación. Muy egoísta, sí, replicó con un toque de humor. Permitir que una desconocida use tu estudio privado. Terriblemente egoísta. La risa de Mateo al otro lado de la línea creó una extraña sensación de intimidad, como si estuvieran compartiendo un secreto. ¿Lo considerarás al menos? Preguntó después de un momento. Este domingo. Sin compromisos futuros. Solo ven, prueba el equipo, graba algo si te apetece. Y luego decides si quieres continuar o no. Mariana observó nuevamente la llave en su mano. Una puerta hacia un mundo desconocido, hacia posibilidades que nunca había considerado reales para alguien como ella. Este domingo, accedió finalmente. Solo para ver el estudio. Perfecto, respondió, y la alegría en su voz era palpable. Te enviaré los detalles por mensaje. La recepción ya tiene instrucciones para permitirte el acceso. Después de colgar, Mariana se quedó por un largo momento contemplando la llave. Su vida estaba cambiando de formas inesperadas, y todo porque había tarareado una canción mientras limpiaba una mesa, sin saber que un millonario escuchaba esa canción en chino, en silencio. El domingo amaneció con una claridad inusual. Mariana había pasado la noche anterior despierta hasta tarde, repasando sus composiciones, seleccionando cuidadosamente qué llevaría al estudio de Mateo. Una parte de ella seguía sin creer lo que estaba a punto de hacer, mientras otra se rendía a una emoción que hacía años no experimentaba. La posibilidad de que su música pudiera existir más allá de las paredes de su pequeño apartamento. Se vistió con sencillez pero cuidado, jeans, una blusa azul que le gustaba particularmente y el único par de zapatos que tenía que no mostraban el desgaste de largas jornadas como camarera. Guardó sus partituras y anotaciones en una carpeta gastada, junto con un pequeño dispositivo USB donde había guardado algunas grabaciones rudimentarias hechas con su teléfono. El hotel resultó ser una elegante edificación art deco restaurada en el centro histórico de la ciudad. No era ostentoso como los grandes hoteles internacionales, sino discretamente lujoso,
con un aire de exclusividad que se reflejaba en la atención personalizada y los pocos huéspedes que se veían en el vestíbulo. «Buenos días, señorita Flor», la saludó el recepcionista con profesional cortesía. «El señor Torres nos informó de su visita. La suite 701 está lista para usted». Le entregó una tarjeta de acceso a los elevadores privados, tratándola como si fuera una huésped habitual y no una camarera que nunca había pisado un lugar así. Mariana agradeció con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo y se dirigió hacia los ascensores. La suite 701 ocupaba todo el 7º piso. Al abrir la puerta con la llave electrónica, Mariana se encontró en un espacio elegante pero sorprendentemente acogedor. No era la ostentación que había imaginado, sino un lugar donde la belleza y la funcionalidad coexistían armoniosamente. Grandes ventanales dejaban entrar la luz natural, iluminando un salón con sofás de líneas simples, estanterías repletas de libros y discos, y obras de arte abstracto que aportaban toques de color a las paredes claras. Y al fondo, tras unas puertas de cristal esmerilado que estaban entreabiertas, podía verse el estudio, un espacio más pequeño de lo que había imaginado, pero equipado con tecnología que claramente era de primera calidad, aunque dispuesta de forma que no dominaba visualmente el ambiente. Estaba contemplando una fotografía en blanco y negro de un viejo teatro de Shanghái cuando escuchó abrirse la puerta principal. Se giró para encontrarse con Mateo, vestido con una sencillez que contrastaba con su imagen pública, jeans desgastados, una camiseta gris simple y el pelo ligeramente despeinado, como si acabara de pasar los dedos por él. «Llegaste», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro entero. «Dijiste que tenía acceso los domingos», respondió ella, insegura de si esperaba encontrarlo allí o no. «Y lo tienes», aseguró él. «Vine solo porque, bueno, pensé que quizás preferirías que alguien te mostrara cómo funciona todo. Pero puedo irme si prefieres trabajar sola». Había una consideración en sus palabras que Mariana no esperaba, una ausencia total de la presunción o autoridad que su posición podría haberle conferido. «No, está bien», respondió con sinceridad. «Me vendría bien una guía. Nunca he estado en un estudio profesional». Mateo asintió y la guió hacia las puertas de cristal. El estudio era un espacio íntimo, diseñado claramente para la creatividad personal más que para grandes producciones. Un teclado profesional, una estación de trabajo digital con monitores de alta definición, micrófonos y una pequeña cabina de grabación. Todo dispuesto con un cuidado que hablaba de pasión genuina, no de ostentación. «Lo construí hace 3 años, cuando me di cuenta de que ya no encontraba espacio para crear en las oficinas de Harmony», explicó mientras encendía los equipos. «Necesitaba un lugar privado, sin expectativas corporativas, sin calendarios de lanzamiento, sin equipos de marketing esperando el próximo éxito». «Es hermoso», dijo ella, acercándose al teclado como si fuera un objeto sagrado. Menos intimidante de lo que imaginaba. Ese era el objetivo, sonrió. Un santuario para la música, no un templo a la tecnología. Los siguientes minutos transcurrieron entre explicaciones técnicas, ajustes de equipos y pruebas de sonido. Mateo era un profesor paciente, explicando cada detalle sin condescendencia, encontrando el equilibrio perfecto entre guiarla y permitirle descubrir por sí misma. Mariana se sorprendió de lo rápidamente que se adaptaba a los equipos, de cómo su intuición musical compensaba su falta de experiencia técnica. «Trajiste tu música», comentó él, notando la carpeta que ella había dejado sobre una mesa auxiliar. «Algunas piezas», confirmó. «Incluyendo la que estoy desarrollando ahora. La que escuchaste por teléfono. ¿Quieres intentar grabar algo?», sugirió Mateo. «Solo para que sientas cómo funciona todo el proceso». Mariana asintió y extrajo las partituras de su canción en mandarín. Se sentó frente al teclado mientras Mateo ajustaba los niveles de grabación. Sus dedos encontraron las teclas, tan diferentes a las de su modesto instrumento en casa, pero de alguna manera, familiares. Cerró los ojos por un momento, centrándose en la música que vivía dentro de ella, y comenzó a tocar. La melodía llenó el estudio, pero esta vez con una claridad y riqueza que su pequeño teclado nunca podría haber producido.
Las armonías que había imaginado pero nunca realmente escuchado cobraron vida bajo sus dedos. Y cuando comenzó a cantar, su voz, capturada por el micrófono de estudio, pareció revelar matices y texturas que ni ella misma sabía que poseía. La canción fluía como un río, cambiando, evolucionando a medida que avanzaba. Las palabras en mandarín sobre esperanzas distantes, sobre encuentros inesperados, sobre puentes entre mundos diferentes, adquirían una nueva dimensión emocional en este espacio diseñado para capturar cada sutil inflexión. Cuando terminó, abrió los ojos para encontrar a Mateo mirándola desde detrás de la consola. Había algo en su expresión que iba más allá de la admiración profesional o el interés musical. Una emoción desnuda, vulnerable, que contrastaba radicalmente con la imagen del poderoso ejecutivo discográfico. Eso fue, comenzó, pero no encontró las palabras para continuar. Mariana sonrió, entendiendo lo que él no podía expresar, porque ella misma lo había sentido al tocar. Una conexión con algo más grande, más profundo que las notas o las palabras. La esencia misma de por qué la música existía. ¿Quieres escucharla?, preguntó él después de un momento, señalando hacia los monitores. Ella asintió y Mateo reprodujo la grabación. Escuchar su propia música así, con esa claridad cristalina, con cada nota y matiz perfectamente capturados, fue una experiencia transformadora. No era solo la calidad técnica, sino como la grabación había capturado algo esencial, algo vivo en su interpretación. «Es hermosa, Mariana», dijo él cuando la pieza terminó. Es la música más auténtica que he escuchado en años». «Gracias», respondió ella simplemente, sin falsa modestia pero también sin pretensión. «Se siente diferente aquí. Como si la canción pudiera respirar mejor». Mateo asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. ¿Puedo sugerir algunas ideas?», preguntó con cautela. «Para el arreglo, para la producción. No para cambiar su esencia, sino para realzarla». «Por eso estoy aquí, ¿no?», respondió ella con una pequeña sonrisa. Las siguientes horas transcurrieron en una burbuja de creatividad compartida. Mateo sugería sutiles adiciones, una línea de cuerdas aquí, un contrapunto allá, espacios para que la voz brillara en toda su belleza. Mariana escuchaba, consideraba, a veces aceptaba y otras proponía alternativas. No era la dinámica típica entre un productor exitoso y una artista novata, sino una verdadera colaboración entre dos músicos que se respetaban mutuamente. No se dieron cuenta del paso del tiempo hasta que el sol comenzó a ponerse, bañando el estudio con una luz dorada a través de los ventanales. Habían grabado varias tomas, experimentado con arreglos, incluso improvisado sobre las melodías originales, descubriendo nuevas posibilidades en cada iteración. «Deberíamos comer algo», sugirió finalmente Mateo, notando que eran pasadas las 6 de la tarde. «¿Puedo pedir que nos suban comida del restaurante?». «No tengo mucho apetito», respondió Mariana, aunque su estómago la contradijo con un ligero gruñido. Mateo sonrió. «Te propongo un trato. Comemos algo sencillo y luego, si quieres, seguimos trabajando. Este lugar es tuyo todo el día». Mariana accedió con un asentimiento. Mateo hizo una llamada breve y en menos de 20 minutos, un camarero del hotel trajo una selección de platos simples pero elegantes. Para sorpresa de Mariana, comieron no en el comedor formal de la suite, sino sentados en el suelo del estudio, sobre una alfombra, con la comida dispuesta informalmente entre ellos. Mientras escuchaban lo que habían creado hasta entonces. «Es curioso», comentó ella mientras probaba un bocado de pasta perfectamente preparada. «Paso mis días sirviendo comida en mesas elegantes y ahora estoy comiendo en el suelo de la suite de un hotel de lujo. La vida tiene un extraño sentido del humor», coincidió Mateo. «Yo pasé años construyendo una carrera basada en descubrir talentos auténticos, solo para terminar produciendo música manufacturada que ni siquiera escucharía por elección propia». Había una honestidad cruda en su confesión que resonó profundamente en Mariana. «¿Cómo llegaste a la industria musical?», preguntó, genuinamente curiosa. Mateo dejó su plato a un lado y se recostó ligeramente contra el sofá bajo. «Por amor a la música», respondió con simplicidad.
Mi padre tenía una pequeña tienda de discos. Pasé mi infancia escuchando jazz, blues, rock clásico, música tradicional de todo el mundo. Me enamoré de las historias que la música podía contar, de cómo podía transportarte a otros lugares, hacerte sentir cosas que no tenían nombre. Su mirada se perdió en algún punto distante mientras continuaba. Estudié producción musical, trabajé como asistente en estudios pequeños, dormí en sofás de amigos mientras intentaba abrirme camino. Cuando produje mi primer álbum exitoso, juré que nunca comprometería la integridad artística por ganancias comerciales. Soltó una risa suave, sin alegría. Y mírame ahora. Presidente de Harmony Records, con oficinas en 3 continentes, rodeado de éxitos que suenan todos iguales. Mariana lo observó, viendo más allá del traje caro, ahora ausente, más allá del título impresionante y la cuenta bancaria que seguramente tenía muchos ceros. Nunca es tarde para recordar por qué empezaste, dijo suavemente. Mateo la miró entonces, realmente la miró, como si viera algo en ella que iba más allá de su talento musical. ¿Y tú?, preguntó. ¿Cómo terminaste componiendo en mandarín y trabajando en Altamira? Mariana jugueteó con su tenedor antes de responder. Mi madre cantaba, comenzó. No profesionalmente. Solo en casa, mientras cocinaba o limpiaba. Canciones populares, nanas, melodías improvisadas. Desde niña intenté imitarla, crear mis propias canciones. El piano llegó después, un viejo teclado que alguien había desechado y que mi tío reparó para mí. Tomó un sorbo de agua, organizando sus pensamientos. El mandarín fue un accidente hermoso. Encontré unos videos antiguos de ópera china tradicional cuando tenía 15 años. Me fascinó la musicalidad del idioma, como las inflexiones tonales eran parte integral de la melodía. Empecé a estudiar por mi cuenta, con libros de la biblioteca pública, videos en internet. No soy fluida en conversación, pero puedo componer y cantar en el idioma. Es extraordinario, comentó Mateo. La mayoría de las personas jamás se aventuraría a aprender un idioma tan complejo solo por amor a su sonoridad. No teníamos mucho dinero para entretenimiento, explicó ella con sencillez. Los libros y la música eran mi escape. Y en cuanto a Altamira, bueno, necesitaba un trabajo que pagara lo suficiente para mantenerme en la ciudad y enviar algo a mi madre. Las propinas son buenas, los horarios me permiten componer por las mañanas. No es el sueño de nadie ser camarera toda la vida, pero has mantenido viva tu pasión a pesar de todo, completó él. Eso requiere una fuerza que muchos no poseen. Hubo un momento de silencio compartido, no incómodo sino íntimo, como si ambos reconocieran en el otro una cualidad esencial que resonaba con su propia experiencia. ¿Te das cuenta?, dijo finalmente Mateo. Tu música existe porque nunca dejaste de crearla, a pesar de las circunstancias. Sin productores, sin estudios caros, sin marketing. Solo tú, tu teclado y esa voz extraordinaria. Es lo más puro que he escuchado en años. Y tú eres exitoso porque entiendes la música desde sus raíces, respondió ella. Porque sabes escuchar lo que otros ni siquiera perciben. Se miraron a través de la luz crepuscular que bañaba el estudio, conscientes de algo sutil pero innegable que estaba creciendo entre ellos, algo que iba más allá de la música o la colaboración creativa. Deberíamos volver al trabajo, sugirió Mariana, repentinamente consciente de la intimidad del momento. Aprovechar las horas que quedan. Mateo asintió y se levantó, ofreciéndole una mano para ayudarla a incorporarse. El breve contacto envió una corriente de calidez a través de ambos, pero ninguno lo mencionó mientras regresaban a sus posiciones frente a los equipos. Las siguientes horas transcurrieron en un flujo creativo casi telepático. Mariana sugería una línea melódica, Mateo la complementaba con un arreglo sutil. Él proponía un cambio en la dinámica, ella lo llevaba un paso más allá con una inflexión vocal inesperada. Para cuando el reloj marcó la medianoche, tenían una versión completa de la canción que sonaba pulida pero conservaba toda la autenticidad emocional de la composición original. Es perfecta, declaró Mateo cuando escucharon la mezcla final, recostados en los sofás del estudio, exhaustos pero exhilarados. No,
No lo es, respondió Mariana con una sonrisa. Pero es hermosa en su imperfección. Esa simple frase capturó algo esencial en su enfoque, algo que Mateo había perdido de vista en años de perseguir la producción impecable, los hits comercialmente viables. Deberíamos celebrar, sugirió, levantándose para buscar algo en un pequeño refrigerador oculto en un gabinete. No tengo champán, pero hay un excelente vino blanco que podría funcionar. Mariana consultó su reloj con preocupación. Es tarde. Debería irme, mañana trabajo el turno matutino. Mateo se detuvo, botella en mano, y asintió comprensivamente. Por supuesto. ¿Puedo pedirte un taxi, o? Tomaré el metro, respondió ella, comenzando a recoger sus partituras. Todavía hay trenes a esta hora. Al menos déjame llevarte, ofreció él. Mi auto está abajo. Mariana dudó. Una parte de ella sentía que aceptar sería cruzar algún tipo de línea invisible, hacer más personal lo que hasta ahora había sido principalmente una colaboración creativa. Pero otra parte, quizás más valiente, reconocía que esa línea ya había comenzado a desdibujarse horas atrás, entre confidencias compartidas y miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Está bien, accedió finalmente. Gracias. El viaje en el elegante pero discreto auto de Mateo transcurrió mayormente en un silencio cómodo, ocasionalmente interrumpido por comentarios sobre la música en la que habían trabajado. Las calles nocturnas de la ciudad parecían diferentes desde este vehículo, como si pertenecieran a una realidad paralela a la que Mariana habitualmente transitaba en metro o autobús. Cuando llegaron frente a su edificio, aquel bloque de apartamentos modestos en un barrio trabajador, Mariana sintió una punzada de autoconciencia. El contraste entre su realidad cotidiana y el mundo de Mateo nunca había sido más evidente. Gracias por traerme, dijo, reuniendo sus cosas. Y por hoy. Por todo. Yo soy quien debe agradecer, respondió él con una intensidad que la sorprendió. No solo por tu música, sino por recordarme por qué empecé en este camino. Se miraron por un momento, la tenue luz del tablero del auto creando sombras suaves en sus rostros. ¿Volverás el próximo domingo? Preguntó Mateo finalmente. ¿Quieres que vuelva? Replicó ella, insegura de si la invitación era profesional, personal, o algo en medio de ambas. Más que nada, respondió con una honestidad que desarmaría cualquier duda. Mariana sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos y transformó su rostro cansado después de horas de intenso trabajo creativo. Entonces volveré. Con un último intercambio de miradas que contenía promesas no verbalizadas, se despidió y salió del auto. Desde la entrada de su edificio, la vio alejarse, su figura perdiéndose en la noche mientras su música seguía resonando entre ellos, un puente invisible que conectaba sus mundos aparentemente irreconciliables. Las semanas siguientes establecieron un patrón que gradualmente se convirtió en el centro de la vida de ambos. Cada domingo, Mariana llegaba al estudio y pasaba el día trabajando con Mateo. Lo que había comenzado como la grabación de una sola canción evolucionó naturalmente hacia un proyecto más amplio, un EP de 5 piezas, todas compuestas por ella en mandarín, todas producidas en colaboración. No pusieron nombre a lo que estaba creciendo entre ellos. No era estrictamente profesional, pero tampoco explícitamente romántico. Era una conexión que existía en un espacio propio, definida por miradas que se prolongaban, manos que ocasionalmente se rozaban sobre la consola, conversaciones profundas que se extendían hasta la madrugada. Y sobre todo, por la música que creaban juntos. Para Mariana, estos domingos se convirtieron en un portal hacia una vida que nunca había considerado posible. No solo estaba dando voz a las melodías que durante años habían existido únicamente en su mente, sino que estaba descubriendo una versión de sí misma que no conocía, confiada en su arte, capaz de defender sus ideas creativas, dispuesta a explorar nuevas posibilidades. Para Mateo, cada domingo representaba un regreso a la esencia de lo que alguna vez había amado. Lejos de las presiones corporativas, de las reuniones estratégicas y las proyecciones de ventas, redescubría la alegría pura de crear música por el simple amor al proceso. Y en Mariana, veía algo que creía perdido en la industria, una autenticidad inquebrantable,
un talento que no necesitaba fabricación, una artista cuya voz existía por sí misma, no como producto diseñado para el consumo. Un domingo, casi 2 meses después de aquel primer día en el estudio, terminaron la última pieza del EP. Una balada etérea que comenzaba con la voz solitaria de Mariana y gradualmente incorporaba elementos sutiles, piano, cuerdas distantes, percusiones apenas sugeridas. La canción contaba la historia de 2 almas que se encuentran en el punto exacto entre sus respectivos mundos, construyendo algo nuevo y hermoso en ese espacio compartido. Está terminado, declaró Mateo después de escuchar la mezcla final, una emoción indefinible en su voz. Mariana asintió, igualmente conmovida por lo que habían creado. 5 canciones que contaban una historia coherente, un viaje emocional que habían recorrido juntos a lo largo de esas semanas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, consciente de que habían alcanzado un punto de inflexión. Era una pregunta con múltiples capas. Sobre el EP, sobre su colaboración, sobre lo que existía entre ellos pero permanecía sin nombre. Mateo la miró por un largo momento antes de responder. Podría lanzarlo por Harmony, comenzó. Con todo el respaldo de la compañía. Campañas de marketing, promoción internacional, giras. Hizo una pausa, estudiando su reacción. O podríamos hacerlo a nuestra manera, continuó. Independiente. Auténtico. Sin presiones comerciales. Compartirlo con el mundo en nuestros propios términos. Mariana consideró ambas opciones. La primera representaba el sueño tradicional de cualquier artista, el respaldo de una discográfica importante, la posibilidad de alcanzar audiencias masivas. La segunda era más incierta, pero también más fiel al espíritu con el que habían creado la música. ¿Qué prefieres tú?, preguntó, valorando genuinamente su opinión. Lo que prefiero, respondió Mateo con una sonrisa suave, es seguir creando contigo. El cómo o el dónde es secundario. La simplicidad y honestidad de su respuesta tocó algo profundo en Mariana. Durante semanas habían bailado alrededor de lo que realmente estaba creciendo entre ellos, expresándolo a través de la música pero nunca directamente con palabras. Yo también quiero seguir creando contigo, dijo finalmente, sosteniendo su mirada. No solo música. El silencio que siguió estaba cargado de significado, de posibilidades, de un futuro que ninguno de los dos había anticipado pero que ahora parecía inevitable como una progresión armónica perfecta. Mateo acortó la distancia entre ellos, sus manos encontrando las de ella con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Cuando te escuché cantar aquella noche en Altamira, comenzó, su voz apenas un susurro, algo cambió en mí. Como si durante años hubiera estado escuchando el mundo a través de un filtro, y de repente, pudiera oír con claridad nuevamente. Sus dedos se entrelazaron con los de ella, un gesto simple pero profundamente íntimo. No se trata de mundos diferentes, Mariana, continuó. Se trata de encontrar a alguien que entienda tu lenguaje. Y tú hablas el mío, a través de tu música, a través de tu forma de ver el mundo. Tenía tanto miedo, confesó ella, de que esto fuera solo un proyecto para ti, una curiosidad pasajera. De que nuestros mundos fueran demasiado diferentes para construir algo real. Los mundos son solo circunstancias, respondió él, repitiendo sin saberlo las palabras que había utilizado semanas atrás en el jardín de Altamira. Lo que importa es lo que creamos entre ellos. Y entonces, finalmente, el beso que había estado formándose entre ellos durante semanas, a través de miradas, a través de música compartida, a través de confianzas intercambiadas en la intimidad del estudio. Un beso tan natural como la cadencia perfecta al final de una pieza musical, inevitable y hermoso en su simplicidad. Cuando se separaron, Mariana vio en los ojos de Mateo el mismo asombro que sentía, la misma comprensión de que lo que habían encontrado era tan raro como valioso. ¿Sabes qué significan las palabras de la última canción?, preguntó ella, su voz suave pero firme. La que acabamos de terminar. Mateo negó con la cabeza. Aunque había aprendido algunas frases en mandarín durante sus años en Shanghái, no entendía completamente las letras que ella componía. Habla de 2 personas que construyen un puente, tradujo Mariana.
no para cruzar de un lado a otro, sino para encontrarse en el medio y crear algo nuevo. Algo que no pertenece ni a un mundo ni al otro, sino que existe en su propio espacio perfecto. La sonrisa de Mateo se ensanchó, reconociendo en sus palabras la perfecta descripción de lo que habían creado juntos, no solo musicalmente sino en todos los aspectos. ¿Sabes cómo se dice te amo en mandarín?, preguntó ella, con una nueva confianza en su voz. Win, respondió él, las palabras saliendo naturalmente. Win, Mateo Torres, dijo Mariana, las palabras transformándose en una melodía en sus labios. Win, Mariana Flor, respondió él, sellando la declaración con otro beso. 6 meses después, el EP Puente entre Mundos se lanzó de forma independiente. 5 canciones en mandarín, cantadas por una ex camarera y producidas por un ex ejecutivo discográfico, acompañadas de un breve texto que explicaba, esta música existe porque una noche. Ella solo limpiaba la mesa de un restaurante elegante, sin saber que un hombre escuchaba en silencio la canción que tarareaba en chino. La música encontró su público naturalmente, sin grandes campañas publicitarias ni estrategias de marketing elaboradas. Personas que buscaban algo auténtico, algo que hablara directamente al corazón sin filtros comerciales. Críticos musicales que celebraron la fusión única de tradiciones orientales y occidentales, la voz cristalina de la cantante, los arreglos sutiles pero precisos. Mariana dejó su trabajo en Altamira para dedicarse completamente a la música. No como una estrella manufacturada, sino como una artista independiente que creaba en sus propios términos. A veces se presentaba en pequeños espacios íntimos, otras componía para documentales o proyectos especiales. Su vida no se transformó en un sueño de opulencia, pero sí en una donde su talento podía expresarse plenamente. Mateo siguió en Harmony Records, pero con un nuevo propósito y visión. Creó una división dedicada a artistas auténticos que no encajaban en los moldes comerciales tradicionales, artistas que tenían algo único que decir. Poco a poco, comenzó a transformar desde dentro una industria que había perdido su conexión con la verdadera razón de existir de la música. Y cada domingo, sin excepción, se encontraban en aquel estudio en la Suite 701. A veces para crear nuevas canciones, otras simplemente para estar juntos en el espacio donde habían construido su propio puente entre mundos. Un espacio donde ella ya no era solo la camarera que limpiaba mesas, ni él el millonario que escuchaba en silencio. Un espacio donde eran simplemente Mariana y Mateo, dos almas que habían encontrado su armonía perfecta.